A medida que el mundo tome una nueva forma, sus raíces se envejecerán y, sin que nadie se percate, a causa de la picadura del más diminuto y débil insecto, todo caerá en la ruina. Hola amigos simbolistas, soy Darkrai Mola y hoy vengo a hablaros de Oberon, uno de mis personajes favoritos ya no solo de la franquicia Fate, sino de todos los tiempos. Esta es su historia, una historia llena de verdades y mentiras, de actuaciones y traiciones, de un odio absolutamente desmedido y de un amor incluso más incomprensible. La historia de un rey condenado a mentir tanto que acabó perdiéndose a sí mismo entre sus mentiras, sin poder apreciar lo que verdaderamente tenía frente a él, ni siquiera en el mismísimo final. La historia de una contradicción constante entre aquel que deseaba preservar todas las historias y aquel que destruyó la historia que más le importaba, aun sabiendo que en el fondo eran el mismo ser. Por supuesto, debo aclarar que siendo un personaje tan complejo, esta es solo mi interpretación y mi visión personal sobre él, además de que como todo en Fate es tan rebuscado, estoy seguro de que me equivocaré en un montón de detalles, por lo que me disculpo de antemano con los fans más dedicados de la saga. Eso sí, mi intención con este vídeo es compartir la historia de Oberon de tal modo que pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible y que cualquiera pueda entender su historia incluso sin ser conocedor de Fate, así que antes de nada resumiré los conceptos básicos para que nadie se pierda. En fin, damas y caballeros, sean bienvenidos a la historia de Oberon, el rey de las hadas. Empecemos por el principio. La idea básica de la saga Fate consiste en la existencia de espíritus heroicos, es decir, figuras importantes de la historia de la humanidad, ya sean héroes, reyes, tiranos, científicos o asesinos. Cualquier individuo relevante de todos los tiempos puede ser invocado por un mago al que deben obedecer, estableciendo así una relación de maestro o máster y sirviente o servant entre ambas partes. Importante destacar que esto se aplica incluso con seres ficticios que hayan obtenido gran fama, pues el requisito para ser un espíritu heroico es haber causado un gran impacto en la humanidad, independientemente de si el individuo llegó a existir realmente o no. Con esto aclarado, entramos en Fate Grand Order, uno de los productos más exitosos de esta franquicia y concretamente el videojuego en el que aparece el personaje que hoy quiero presentaros. Aquí, nuestro protagonista y autoinserción en el juego, al que llamaré Fujimaru, pertenece a una organización llamada Caldea que tiene como fin preservar nuestro mundo. Y tras varios arcos argumentales, Caldea debe solucionar la que se llama la crisis de las Lost Belts. Una Lost Belt es básicamente una especie de mundo paralelo fallido nacido de un evento concreto que cambió radicalmente el desarrollo de la historia del planeta, llegando al año 2017 pero mostrando un panorama completamente distinto a lo que se supone que debería haber sucedido. Como su nombre indica, estos mundos perdidos no deberían haber existido jamás, ni siquiera como mundos paralelos, pero debido a cierta entidad alienígena y su influencia, empezaron a manifestarse. Así, la existencia de las Lost Belts amenaza directamente a la existencia de nuestro mundo, que es aquel que presenta la considerada historia original de la humanidad o historia panhumana. Si una Lost Belt reuniese las condiciones adecuadas y se desarrollase lo suficiente para estabilizarse totalmente, su historia podría acabar reemplazando a la nuestra, sobreescribiéndola para convertirse en la nueva historia oficial del planeta. Resumiendo, pensad en las Lost Belts como una versión del mundo que se intenta superponer sobre nuestro mundo original. Es por eso que a partir de cierto punto del juego, la misión de Fujimaru y su equipo consiste en viajar a las Lost Belts y destruirlas antes de que éstas nos devoren, una misión bastante compleja y moralmente devastadora, pues acabar con una Lost Belt implica borrar la existencia de todos sus habitantes. Es un acto aberrante que consiste en literalmente exterminar a toda una versión de la humanidad, privándola de la posibilidad de vivir únicamente por haber nacido en un mundo que no es considerado el correcto. Pero claro, todo está justificado porque nuestra historia es la historia original, y somos nosotros quienes tenemos el derecho a existir por encima de todas las demás historias, ¿verdad? Sea como sea, tras haber puesto fin a 5 mundos con sus correspondientes habitantes, llega el momento de enfrentarse a la sexta Lost Belt, la Lost Belt británica, una versión del mundo en la que por alguna razón todo lo que queda sobre la superficie del planeta es la isla de Gran Bretaña o Britania. En el año 2017 de esta Lost Belt, los humanos son considerados una raza inferior y minoritaria, pues son las hadas quienes tienen el control del mundo. Sí, hadas, seres mágicos con diferentes formas que van desde el típico humanoide pequeño con alas hasta literalmente furros, dependiendo del clan al que pertenezcan, todo bajo el dominio de la tiránica reina Morgan, que gobierna esta tierra con puño de hierro. Por diversos y complejos motivos, teóricamente la Lost Belt 6
Además, es la única Losbeld que podría coexistir con nuestra Tierra sin que ninguna de las dos versiones del planeta peligrase en un principio, pero es la mismísima Reina Morgan quien nos declara la guerra directamente, queriendo establecer la supremacía de su mundo por encima del nuestro. Hablando de Morgan, si alguno está familiarizado con el mito del rey Arturo, posiblemente reconozca ese nombre. En nuestra historia, Morgan Le Fay es la hermana del rey Arturo, además de la hada hechicera que acabaría orquestando la caída de Camelot. Cabe aclarar que en nuestro mundo, según la trama de Fay, también existieron seres sobrenaturales y mágicos como hadas y dragones, no es que eso sea exclusivo de las Losbelts. Pero a lo que iba, siendo la Losbeld británica un mundo paralelo del nuestro, hay una multitud de personajes históricos que cuentan con su equivalente o paralelo en dicha Losbeld, algo así como los habitantes de Hyrule en el Zelda Ocarina of Time y los habitantes de Termina en el Zelda Majora's Mask. De ese modo, en un principio esta Reina Morgan que gobierna la isla desde hace más de 2000 años sería el equivalente de la Morgan de nuestra historia. Debo decir que la trama de esta Reina Morgan de la Losbeld es muchísimo más compleja, tanto que daría para un vídeo centrado totalmente en ella, pero la idea que quiero que quede clara es esa, la existencia de personajes paralelos entre ambos mundos. Del mismo modo que la Losbeld 6 cuenta con su propia versión de Morgan, también cuenta con su propia versión del rey Arturo. Como probablemente ya sabréis, en la saga Fate el rey Arturo es una mujer cuyo verdadero nombre es Artoria Pendragon, y literalmente es la cara de la franquicia. Si Artoria Pendragon es el rey Arturo de nuestro mundo, la Losbeld británica tiene su propia Artoria, llamada Artoria Caster, y conocida en el fandom como Castoria, nombre con el que me referiré a ella. Si bien en el mundo original Artoria Pendragon y Morgan son hermanas, sus versiones de la Losbeld, la reina Morgan y Castoria, también comparten un estrecho vínculo, siendo ambas consideradas hadas del paraíso, un tipo de hada muy especial que nace para llevar a cabo una misión en concreto. Eso sí, al contrario que en el mundo original, donde fue Morgan quien conspiró contra la reina Artoria Pendragon, aquí es Castoria quien busca derrocar a la reina Morgan, pero vayamos poco a poco. Y es que hay otra figura en el mito artúrico de la que es vital hablar, pues su equivalente en el Losbeld 6 es una de las piezas claves en todo esto, ni más ni menos que Vortigern. En la historia original de nuestro mundo, Vortigern se trata del tío del rey Arturo, o de Artoria mejor dicho, y como muchos otros buscó intentar derrocarla. Vortigern había bebido la sangre de un dragón, por lo que considerándose superior a los seres humanos, quiso crear un reino de oscuridad eterna en el que los seres mágicos prevaleciesen, pero sus planes fueron frustrados por Artoria y sus caballeros. Irónicamente, la Losbeld británica, en la que las hadas gobiernan sobre los humanos, parece cumplir con ese sueño del Vortigern de nuestro mundo. Pero lo más irónico de todo es que el equivalente a Vortigern de la Losbeld británica, en vez de contentarse con dicho mundo, busca destruirlo. Y es que el Vortigern de la Losbeld 6 no es un humano o un hada corriente, sino una amenaza para todos, una entidad apocalíptica que se manifiesta periódicamente para intentar arrasar con el planeta. 1000 años antes de nuestra llegada a la Losbeld, él ya había intentado acabar con todo. Proclamado como el rey de los Mors, unas criaturas malditas, tóxicas y destructivas, nacidas de los cadáveres de las hadas, algo así como hadas zombie, Vortigern inició una terrible y sangrienta guerra contra los ejércitos de la reina Morgan, aunque esta logró frenarlo con éxito. No obstante, Vortigern volvería a manifestarse muchos años después, solo que de una forma muy diferente. Tras todo este contexto, podemos finalmente hablar del hombre que hoy nos reúne aquí, el gran Oberon. Como expliqué antes, nuestro protagonista y autoinserción del jugador, Fujimaru, viaja a las Losbelts para destruirlas por el bien de la supervivencia de nuestro mundo. Como se supone que nuestro mundo es el original y el que debe existir, a veces dentro de las propias Losbelts que se intentan superponer sobre nuestro mundo, aparecen espíritus heroicos pertenecientes al mundo original, quienes han sido invocados por el propio planeta para luchar por preservar nuestra historia y evitar que ésta sea sobrescrita por la historia fallida o incorrecta de las Losbelts. Poco después de llegar a la Losbeld británica, Fujimaru se hace amigo de una pobre hada que lamentablemente termina convirtiéndose en Mors y atacándolo. Es en estas circunstancias cuando nos encontramos por primera vez con él. Perdonen mi descortesía, pero dar el golpe de gracia debió haber sido una carga demasiado pesada para ti, pero como alguien que conoce bien a los Mors, me encargaré de liberarla yo mismo. Soy un espíritu heroico de la historia humana original, el único Servant destinado a ayudarte en esta Losbeld. Llámame Oberon, el rey de las hadas. ¿Qué te parece? Bastante genial, ¿no crees? Una gran introducción que no podría estar más llena de mentiras. Además de mencionar de pasada su relación con los Mors, Oberon se proclama como el único Servant que nos ayudará, algo que no tardará en ser falso. Pero en un principio, lo cierto es que Oberon es un aliado magnífico, amable, educado, agradable, absolutamente encantador. Todo lo sabe y todo lo conoce, por lo que se trata de nuestro más valioso amigo y guía a lo largo de la aventura. Pese a ser supuestamente un espíritu de nuestra historia, afirma haberse manifestado en la Losbeld meses antes de nuestra
llegada, motivo por el que sabe tanto sobre este nuevo mundo y él mismo es de sobra conocido y querido por los habitantes de todas las ciudades. Sea como sea, el rey de las hadas, Oberón, de rey no tiene mucho. En la historia original, Oberón se trata efectivamente del rey de las hadas según la mitología celta y las leyendas medievales. Esa figura legendaria fue incluso más conocida gracias a la obra de teatro de Shakespeare, El sueño de una noche de verano. Es decir, cuando Oberón se manifestó como espíritu heroico, no apareció exactamente el Oberón mitológico de las leyendas celtas, sino que como la fama a nivel mundial de Oberón viene principalmente de la obra de teatro, podemos decir que gran parte del carácter del personaje viene determinado por la ficción, pues es en ella donde están los atributos que la gente ha acabado asociando con la figura de Oberón. Por eso, Oberón incluso llega a declararse a sí mismo como el hada más famosa del mundo entero. Pero las hadas de la Lost Bell británica están lejos de ser las hadas de nuestra historia, por lo que la autoridad de Oberón sobre ellas es nula, o así lo justifica él. Sin dinero ni tierras, está enormemente endeudado, viviendo a base de favores que consigue mediante falsas promesas y embustes. En la Lost Bell británica, este autoproclamado rey de las hadas es conocido como un gran mentiroso, pero su carisma y encanto natural atrae a todos a su alrededor. También es importante destacar que en la Lost Belt existen varios clanes o razas de hadas, y Oberón reúne las características físicas del clan de mayor estatus social, por lo que gracias a esas preciosas y gigantes alas de mariposa y a su atuendo de noble, todos creen que es un hada de clase alta. Qué útil coincidencia, ¿verdad? De todos modos, eso de que Oberón no tiene nada no es del todo cierto, y es que este rey de las hadas sí cuenta con una tierra en la Lost Belt, el Bosque Otoñal de Gales, el lugar en el que se manifestó y donde sí es reconocido como un auténtico rey por todos aquellos que presenciaron su milagrosa aparición, un precioso bosque otoñal cuyos vivos colores marrones, anaranjados y rojizos dan cabida a una gran cantidad de hadas, eso sí, a las hadas más desdichadas de todas, y es que entre las numerosas razas de hadas británicas existen algunas cuyo aspecto es el de un insecto, o cuyo tamaño es simplemente diminuto, cuya inteligencia no es lo suficientemente alta para encajar en una sociedad compleja, hadas que están lejos de los estándares de belleza, elegancia y perfección de la clase alta, hadas que son perseguidas, odiadas y discriminadas por aquellos que se creen superiores, hadas consideradas lo más bajo de entre lo más bajo, lo peor de lo peor. Así, el hermoso, famoso y adorado Oberón, aquel que es reconocido como una de las hadas más encantadoras de Britania desde que apareció, no es más que el rey de los débiles, de los desfavorecidos, de los pobres y de los olvidados. El que en nuestro mundo original pudo llamarse a sí mismo con orgullo rey de las hadas, ahora es simplemente el señor de la miseria. Pero no nos equivoquemos, estas pobres hadas adoran con todo su corazón a Oberón. Para ellas, Oberón es su esperanza y su orgullo, su rey prometido que logrará darles un futuro mejor, y al mismo tiempo, Oberón también expresa un gran amor hacia ellas, así como preocupación por su bienestar. Después de todo, son su gente, sus queridos y únicos súbditos en este nuevo mundo, y de entre todas estas hadas hay una especial, una que siempre acompaña a Oberón y que incluso le sirve de medio de transporte cuando Oberón adopta su adorable forma chiquita para poder viajar más rápido. Importante destacar que Oberón no puede volar por sí mismo, pues sus alas son meramente un adorno. Esta fiel compañera se trata de Blanca, un hada con forma de polilla blanca, quien era conocida como la princesa del bosque de Gales. La relación de Blanca con Oberón es uno de los aspectos más fascinantes del personaje, pero no nos apresuremos. Eso sí, debemos recordar que esta materialización de Oberón está muy influenciada por el Oberón literario de Shakespeare. En El sueño de una noche de verano, Shakespeare retrató el amor entre Oberón y su esposa Titania, pero al contrario que Oberón, que tenía sus bases en las leyendas celtas y se puede considerar que existió dentro del mundo original de Fate, Titania fue prácticamente un personaje inventado por Shakespeare, una entidad ficticia y ni siquiera una que causase mucho impacto en la historia de la humanidad. Es decir, que mientras que Oberón sí que reúne las características para poder ser invocado como un espíritu heroico y existir, Titania no. Aquí encontramos uno de los puntos claves de nuestro Oberón, su trágica obsesión por intentar encontrarse algún día con su amada que ni siquiera existe, siendo plenamente consciente de que algo así es imposible en primer lugar. Entonces, ¿no debo buscar algo simplemente porque no existe? Es todo lo contrario, es porque no existe que debemos buscarlo, es por eso que lo anhelamos. Para mí, mi reina Titania es tal existencia, similar a las estrellas que brillan en el cielo. Para seres como nosotros, que luchamos en el suelo, ese tipo de existencias pueden ser inalcanzables.
Un detalle curioso es que en determinado punto nuestro grupo protagónico se encuentra con un río que supuestamente concede tus más profundos deseos. A Oberon le aparece un cartel con las palabras sold out, es decir, vendido o sin existencias, y él a modo de broma responde para sí mismo que el río debió de haberse quedado sin magia. Pero claro, si interpretamos que el mayor deseo de Oberon es encontrarse con su Titania, ¿cómo iba el río a concederle algo que ni siquiera existe en primer lugar? Bien, retomando el hilo de la historia principal, nuestra misión es derrotar a Morgan para poder destruir la Losbeld británica. Dentro de la propia Losbeld existía una famosa profecía que pregonaba que eventualmente nacería un hada cuyo destino sería cumplir un peregrinaje para fortalecerse y ponerle fin a la tiranía de Morgan, o así es como esta profecía se interpretó en un principio. De ese modo nacería el esperado niño de la profecía, quien resultó ser el paralelo del rey Arturo de este mundo, es decir, Artoria Caster o Castoria. De hecho, la propia Castoria, en vez de tener que sacar una espada de una piedra para probar su valía, apareció en el mundo con un báculo, el báculo de la selección, y a través de él incluso afirmó poder escuchar la voz del mismísimo Merlín, un Merlín que suponemos que es el de esta Losbeld, pues si todos tienen a una contraparte, es lógico que él también. Eso sí, la magia que este Merlín le enseñó a Castoria está lejos de ser impresionante, pues no dejan de ser meros trucos y habilidades básicas, como abrir cerraduras o encender fuegos. En fin, Fujimaru no tardó en encontrarse con Castoria, y rápidamente los dos empezaron a colaborar para destronar a Morgan, guiados por Oberon y acompañados por numerosos aliados. Claro, todo el mundo quiere ayudar a Fujimaru a acabar con la tirana. Lo de que eso llevará a la destrucción de la Losbeld y que con eso se acabará la vida de todos sus habitantes es información que no hace falta compartir, ¿verdad? Ante esto, es importante destacar el gran apoyo moral que Oberon le brinda a Fujimaru a lo largo de toda esta situación. Él intenta que Fujimaru no se sienta mal por la misión que debe cumplir, que no se lamente por haberse manchado las manos de sangre al haber eliminado tantos mundos, incluso lo consuela por haberse separado de su amiga Mash, diciéndole que no es responsable de lo que le suceda, que ni siquiera debe culparse de la caída de la Losbeld británica, pues esa es la misión destinada de Castoria y no la suya. Para Oberon, la vida es como una obra de teatro en la que hay actores y espectadores, y él tiene muy claro cuál es el papel de cada uno en dicha obra. Solo somos espectadores. Desafortunadamente, ni tú ni yo somos los protagonistas de esta historia, al igual que el rey Oberon en El sueño de una noche de verano. Lo único que podemos hacer es observar, apoyar a los que se tienen que lanzar a la batalla por nosotros, pero definitivamente llegará un momento en el que tendrás que hacer lo necesario. Hasta que eso llegue, continúa observando. ¿Qué tiene de malo ser espectador? Incluso la audiencia acaba haciendo su parte al final. Si bien ya dejamos claro que Oberon es un aliado sumamente valioso y que la rebelión contra Morgan avanza exitosamente en gran parte gracias a él y a sus planes, lo cierto es que su actitud va haciéndose más sospechosa de forma progresiva. Desaparece por las noches, a veces se marcha durante días, nunca aclara sus acciones ni con quién se reúne y deliberadamente nos oculta información. Uno de sus momentos más cuestionables es cuando llega a negociar con Koyanskaya, una de nuestras mayores enemigas, brindándole datos sobre lo que ella busca a cambio de su ayuda sin decirnos nada. Es cierto que el fin justifica los medios y ese trato con la zorra otorgó una gran ventaja para el ejército rebelde, pero aún así, ese tipo de acciones en secreto no son algo que se pueda tolerar, y tanto Fujimaru como el jugador nos damos cuenta de que el hombre polilla nos oculta algo. Por eso, en numerosas ocasiones, si estamos atentos a las mentiras de Oberon, podremos seleccionar determinadas opciones de diálogo que incrementarán las sospechas de nuestro personaje respecto a quién tiene realmente enfrente, permitiéndole conocer la verdad antes de que todo se revele al final. Una de las pocas veces que el juego ha sido verdaderamente interactivo y una mecánica que ayuda a elevar incluso más al personaje. De todos modos, el punto de no retorno acabaría llegando con el trágico incendio del bosque de Gales, y es que durante un enfrentamiento contra Barghest, una de las más poderosas guerreras de la reina Morgan, esta acaba prendiéndole fuego a las tierras de Oberon, acabando con la vida de todos sus pequeños indefensos súbditos antes de que éste pudiera siquiera hacer algo por evitarlo, incluso cuando logran derrotarla. Sin embargo, tras haberlo perdido todo y a todos, Oberon ni siquiera es capaz de expresar un gran dolor. Tranquilo y resignado con la horrible situación, intentando quitarle hierro al asunto diciendo que al menos derrotaron a un gran enemigo, lo único que pide es un poco de espacio. Creo que me gustaría estar solo por ahora. Va a llevar un tiempo despedirme de todos y cada uno de ellos. Bien, sea cual sea el resultado, finalmente el bosque está en paz.
Es desde este momento que algo cambia dentro de Oberón, como si algo se hubiese roto en su interior. Su actitud pasa a ser más cínica y seca, y su comportamiento incluso más misterioso y extraño si cabe. Por si fuese poco, una escena posterior al incendio nos muestra a un guerrero de Morgan siendo devorado por un enjambre de insectos mientras murmura con su último aliento que su atacante debería de estar muerto desde hace tiempo, y que la reina debe ser informada inmediatamente de que ha regresado. El nombre que pronuncia antes de morir es fácilmente descifrable: Vortigern. Si nuestro protagonista ya notaba que algo iba mal, Castoria también acaba sospechando de Oberón. Tradicionalmente siempre se ha dicho que las hadas cuentan con los llamados ojos de hada, es decir, que son capaces de detectar las mentiras. Las hadas de la Losbel británica están tan corruptas que con los siglos acabaron perdiendo esa habilidad, pero siendo Castoria el niño de la profecía y una de las hadas del paraíso, ella siempre la mantuvo. Esto hace que su relación y su dinámica con Oberón sea increíble, pues Oberón, siendo un hada de nuestro mundo, también cuenta con los ojos de hada. Vamos, que los dos fueron capaces de detectar las mentiras del otro mutuamente desde el principio, y sabiendo que tanto Oberón como Castoria son unos mentirosos tremendos, eso hace que cada conversación entre ellos tenga un montón de capas. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué mientes tanto? ¿Acaso no quieres vencer a Morgan? No hay ninguna otra hada que haya hecho tanto como yo por oponerse a Morgan. Dedicaré todo lo que soy para acabar con el reino de las hadas, incluso si debo mentir. Pero sobre todo, tú también has estado mintiendo. Estoy seguro de que llegará el momento en el que ambos revelemos las cosas importantes que hemos estado ocultando. Desgraciadamente, no veríamos mucho más a Oberón, pues durante el gran asalto final a Camelot, el castillo de Morgan, este se sacrificaría trágicamente para recibir un golpe letal de la reina a cambio de salvarle la vida a Castoria. Tengo un mal presentimiento. Por supuesto, no está dirigido a nadie a mi alrededor. No sé el destino de los demás. Lo que sí sé es mi propio destino, y me ha estado diciendo todo este tiempo que mi papel terminará en la batalla de Camelot. Mientras el papel de Oberón termina y su conciencia se desvanece, un último recuerdo cruza su mente antes de morir. El recuerdo de un invierno trivial, la satisfacción de alguien que pudo calentarse en medio del frío y la risa avergonzada de alguien que confesaba un secreto. Un recuerdo que no significaría nada para nosotros, los espectadores, hasta mucho después. Y es que tras la muerte de Oberón y el asalto al castillo de Morgan, la historia de la Losbeld está lejos de llegar a su fin. Tras descubrir que Morgan solo estaba ocultando un mal mayor y que todo lo que había hecho había sido con el fin de contener a la verdadera calamidad, el dios celta Cernunnos, nuestro grupo protagónico debe replantearse una nueva estrategia contra su nuevo oponente. A partir de este punto la historia se complica bastante, pero básicamente aparece Merlín para ayudarnos, el Merlín de nuestro mundo, el de la historia original. Y aquí tenemos uno de los mejores giros argumentales, pues al ver y escuchar a Merlín, Castoria se decepciona, porque su voz no se parece en nada a la que ella escuchó a través del báculo, a la voz que la entrenó cuando era pequeña. Uno podría argumentar que el Merlín que le enseñó magia a Castoria es el de la Losbeld y por eso no se parecen, pero si algo hemos visto ya es que los equivalentes entre el mundo original y la Losbeld británica son prácticamente iguales, por lo que aquí debe haber algo más escondido. Todo nos quedaría claro con los siguientes flashbacks de la vida de Castoria, en los que vemos cuando con 6 años la pobre Castoria escuchó por primera vez la voz del supuesto Merlín que hablaba a través del báculo de la selección, cuando le pidió que le enseñase a volar para poder escapar de ese pueblo en el que todos la maltrataban, y ese supuesto mago se negó, diciéndole que era magia demasiado avanzada, como si ni siquiera él supiese volar. Cuando le pidió que le enseñase a cómo mantenerse caliente en medio del invierno, mientras le confesaba con una risa avergonzada que el frío ya le había hecho perder 2 dedos de un pie, y, tras quedarse en silencio ante una revelación tan triste, la voz volvió 2 días después con el truco para hacer fuego. Ahora ya todo tenía sentido. El último recuerdo invernal que pasó por la mente de Oberón antes de morir fue ese mismo momento, un momento que atesoró hasta el final, porque fue Oberón quien se hizo pasar por Merlín, quien ayudó y guió a Castoria desde pequeña para que algún día cumpliese con el deber que la profecía dictaba sobre ella. Por eso Castoria no sabía magia sino trucos simples, porque eso era todo lo que un mentiroso como Oberón podía enseñarle, y por eso le llevaba días enseñárselos, porque antes debía aprender dichos trucos él mismo. Oberón, bajo la fachada de Merlín que eligió en base a su conocimiento de la leyenda artúrica para poder guiar a Castoria sin levantar sospechas de su verdadera identidad, fue el primer apoyo, amigo y mentor de Castoria, y como tal dio su vida por ella y pensó en ella en sus últimos momentos. Una revelación tan hermosa como perturbadora, porque si Oberón fue el maestro secreto de Castoria hace una década, entonces
cuánto tiempo llevaba realmente viviendo en la Losbeld británica. Recordemos que él mismo le declaró a Fujimaru que se había manifestado como un espíritu heroico del mundo original hace apenas unos meses, y si mintió en algo tan básico como eso, ¿en cuánto más habrá mentido? Antes de continuar, debemos remontarnos miles de años atrás para conocer la historia de Cernunnos y con ella el origen de la Losbeld británica. En la saga Fate se dice que nuestro planeta fue amenazado hace milenios, en torno al año 12.000 a.C., por un titán blanco alienígena conocido como Sephar. Tal amenaza pudo ser detenida gracias a que un humano utilizó por primera vez la espada Excalibur, que fue originalmente forjada por las 6 grandes hadas precisamente para hacer frente a enemigos como este. Teniendo esto en cuenta, el punto de divergencia entre nuestro mundo y la Losbeld británica es algo tan simple y tan ridículo que hasta cuesta creerlo, y es que básicamente la gran diferencia que originó la creación de la Losbeld británica, el gran cambio en el desarrollo de los acontecimientos que provocó el nacimiento de este mundo, fue que sencillamente a las 6 grandes hadas no les apeteció trabajar. Así es, las hadas no forjaron la espada Excalibur porque no les dio la gana, y cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, Sephar ya había arrasado completamente la superficie terrestre, dejando al planeta como una mera masa de agua. Curiosamente, esto puede ser una referencia al sueño de una noche de verano, pues en la obra también hay un hada, Robin Goodfellow, quien causó problemas por culpa de su vaguería. Sin contar a las 6 hadas, solo 2 seres vivos pudieron sobrevivir a la destrucción de Sephar, el colosal dios celta Cernunnos y su sacerdotisa humana, la última humana existente que pudo ser protegida por él. Aun con el pecado de haber condenado al planeta por su irresponsabilidad y vaguería, las 6 hadas entablaron amistad con el dios y su sacerdotisa, viviendo encima de su gigante cuerpo y pasando juntos los días alegremente. Sin embargo, las hadas eran seres egoístas y caprichosos, y eventualmente acabaron albergando un rencor irracional contra Cernunnos. Claro, si él era lo suficientemente fuerte para haber sobrevivido, ¿por qué no fue junto a ellas durante la crisis a pedirles que terminasen de forjar la espada? Pobrecitas ellas, no tenían por qué haber hecho la espada sin motivo, pero si él les hubiese hablado de Sephar, seguro que la habrían forjado. Sí, la culpa de la extinción de todo era del malo de Cernunnos, y por su culpa ahora ya no había tierra en la que vivir. También estaba esa molesta sacerdotisa que les pedía que reflexionasen sobre sus actos, como si ellas hubiesen tenido la culpa de algo. Así, cuando sus horribles sentimientos las superaron y finalmente se hartaron, las hadas decidieron traicionar a Cernunnos, pese a que él había sido compasivo con ellas cuando tendría que haberlas castigado y las había dejado vivir encima de él. Para las hadas no era suficiente. Por eso, aprovechándose una vez más de su amabilidad, lo engañaron, lo envenenaron a sangre fría y utilizando su gigantesco cadáver crearon la isla de Britania, dando así origen a la única tierra de la Losbeld. Respecto a su sacerdotisa, la torturaron hasta que se aburrieron y luego, decidiendo que esta nueva tierra necesitaría esclavos para servirles, la clonaron con su magia, dando así origen a los humanos que habitan dicha Losbeld. Por supuesto, todas las hadas actuales son descendientes de estas 6 desgraciadas, lo que explicaría la horrible actitud de muchas de ellas, y de ese modo, bajo el peor y más cruel de los crímenes realizado contra el ser más bondadoso, nacería la Losbeld británica, siendo una tierra creada en base a un pecado imperdonable. Siendo una civilización nacida de un origen tan nefasto, si algo estaba claro es que esa tierra no merecía existir, y el propio planeta lo sabía. En la saga Fate, los planetas tienen voluntad propia, y por eso la versión del planeta Tierra de la Losbeld británica, siendo consciente del horrible pecado que le daba forma, deseó su propia autodestrucción. Sí, la propia voluntad del planeta deseó que naciese algo que le pusiese fin, y la encarnación de ese deseo de autodestrucción, el dispositivo apocalíptico que buscaría la erradicación absoluta del planeta hasta que no quedase nada, tenía un nombre que a estas alturas ya nos es más que familiar: Vortigern. Así es, como dije al principio del vídeo, Vortigern era una criatura que se había manifestado en varias ocasiones para acabar con el planeta, solo que no sabíamos que precisamente ese era el deseo natural del planeta. La reina Morgan, en sus ansias de gobernar Britania para siempre, se esforzó por detener a Vortigern, aunque eso significase ir en contra de la propia voluntad del planeta. Y si bien el cadáver de Cernunnos dio origen a la isla, Morgan descubrió que parte de su cuerpo seguía de cierto modo activa, aunque inconsciente, albergando un odio eterno e irrefrenable
irrefrenable ante la traición de las hadas. Irónicamente, ese odio atraía todas las maldiciones hacia él, absorbiéndolas, y como Morgan se dio cuenta de esto, lo selló y lo usó de escudo para detener cualquier intento de destrucción por parte de Vortigern. Así, Vortigern nunca pudo manifestar todo su poder destructivo al completo, ya que Morgan, usando el cadáver de Cernunnos, lo bloqueaba. Otra ironía más, el planeta deseaba autodestruirse por lo que las hadas le habían hecho a Cernunnos, y el pobre Cernunnos era el que evitaba dicha destrucción, protegiendo así a las hadas incluso después de muerto. Pero, gracias a nosotros, ahora Morgan había caído. Sin nadie que lo sellase, el cuerpo de Cernunnos, que había albergado milenios de odio y rencor, despertó para dejar de ser un escudo y comenzó a arrasar con todo a su paso. Dicho evento apocalíptico coincidió con el despertar del dragón Albión y del sabueso demoníaco, juntándose así todas las calamidades que se habían profetizado que caerían sobre la Losbel británica. Y al contrario de lo que uno podría pensar, que la Losbel británica colapsase de esa manera no es bueno para nuestro mundo original, pues esa destrucción podría acabar trascendiendo nuestro mundo, y por eso nuestros protagonistas deben luchar contra estos males también en vez de dejar que pase lo que tenga que pasar. Pero, ¿quién había sido el causante de todo esto? ¿Quién había movido los hilos detrás del escenario de tal modo que todos estos desastres coincidiesen a la vez para ponerle fin a la Losbel británica? A estas alturas, solo puede haber una respuesta posible. Y es que aun cuando logramos detener todas estas calamidades, aun cuando Castoria cumplió su papel como el niño de la profecía y sacrificó su vida para derrotar a Cernunnos, aun cuando parecía que la batalla ya estaba ganada, una última revelación nos confirma lo que siempre supimos pero nunca quisimos creer. Antes de desvanecerse, Grimm, un espíritu heroico de la historia humana original y uno de nuestros mayores y más confiables aliados, se despide de nosotros afirmando que se siente muy orgulloso de haber sido nuestro único ayudante de la historia humana original. Pero, si Grimm era el único espíritu heroico de la historia humana original que nos ayudó, ¿quién demonios era Oberón? O mejor dicho, ¿qué era Oberón? La respuesta no tarda en llegar por medio de una voz que se manifiesta entre la destrucción. A medida que el mundo tome una nueva forma, sus raíces se envejecerán, y, sin que nadie se percate, a causa de la picadura del más diminuto y débil insecto, todo caerá en la ruina. Entonces, una vez más, vemos su rostro. Oberón aparece ante nosotros revelando que nunca murió en realidad, que simplemente había estado esperando a que esto sucediese, que Morgan cayese, que Cernunnos cayese, porque sólo así podría liberar su verdadero poder. Al mismo tiempo, Blanca, su fiel compañera, muere al absorber todos los ataques que iban dirigidos a Oberón, y él, sin lamentar lo más mínimo la pérdida de su supuesta amiga, patea su cadáver con desdén. Paralelamente, un insecto gigante invade el cielo, mejor dicho, una masa de insectos conformando la silueta de una monstruosa abominación con la apariencia de un insecto conceptual, un agujero infinito que devorará el planeta desde dentro hacia afuera, un vacío sin fin. Ese es el verdadero aspecto de nuestro último oponente, el insecto del abismo. O puede que no, pues como él mismo dice, a estas alturas ni siquiera tiene manera de saber cuál es el cuerpo principal o cuál es la sombra. Su aspecto humanoide también cambia a uno mucho más imponente, dándole extremidades con forma de insecto, alas de polilla que sustituyen a las de mariposa y unas tonalidades oscuras que envuelven a otros bichos sobresaliendo bajo su capa. Con su apariencia finalmente revelada, solo queda descubrir su identidad, su verdadero nombre. Y de nuevo, a estas alturas, no podía ser más obvio. Soy una fantasía nacida de la historia humana, una que tomó la forma del rey Hada Oberón. Soy la encarnación de la voluntad de Britannia, quien anhelaba su propia destrucción junto al final de la Era del Misterio. Mi nombre es Vortigern, Oberón Vortigern. Es en ese momento cuando la verdadera clase de Oberón se nos revela. En el mundo de Fate, los espíritus heroicos se clasifican en diferentes clases dependiendo de sus habilidades. Sabers si son buenos espadachines, Archers si atacan a distancia, Lancers si se les da bien la lanza, etc. Un detalle que puede pasar desapercibido es que cada vez que usábamos a Oberón en el juego, su clase era diferente en cada combate. Y es que Oberón, mejor dicho, Oberón Vortigern, no pertenece a ninguna clase preexistente. Y por eso, la nueva clase que se le otorga con esta revelación es la de Pretender, es decir, pretendiente o farsante, siendo el primer personaje de la saga en obtenerla. Así es, nuestro querido amigo y compañero Oberón siempre fue Vortigern. Nunca fue un espíritu heroico de la historia humana original, sino que era un habitante natal de este mundo. No buscaba destruir la Losbelt por la supervivencia de la historia humana original,
Lo hacía porque era la misión con la que había nacido. Hasta este momento, esta encarnación de Vortigern no tenía el poder suficiente para destruir el mundo por sí mismo, pero precisamente por eso, durante décadas, estuvo trabajando sin descanso de cara a este resultado final. Fue él quien causó que el clan del Colmillo exterminase al clan de las Alas, lo que hizo que Murian acabase con el clan del Colmillo como venganza y que así no quedasen hadas fuertes para defender al mundo de las calamidades. Fue él quien se interesó por guiar a Castoria desde pequeña para que fuese lo suficientemente poderosa para acabar con Morgan y posteriormente con Cernunnos. Fue él quien estableció el ejército de la Mesa Redonda y puso a Percival a su cabeza para que apoyasen a Castoria en su revolución contra Morgan. Fue él quien rompió la mente de Barghest, haciéndole creer que su difunto amado seguía vivo para que el dolor de descubrir la verdad la convirtiese en el sabueso demoníaco, y de paso vengándose de ella de la manera más cruel posible por haber quemado su bosque. Y fue él quien le habló de nuestro mundo Aurora, a quien él mismo consideraba su opuesta en todo, haciendo que se obsesionase con dicho mundo y que en consecuencia Melusine despertase como el dragón Albión al tener que matarla por su propio bien. Efectivamente, la picadura del más diminuto y débil insecto acabó causando la ruina del mundo, y ahora finalmente contaba con todo su poder. Pero surge una nueva pregunta, ahora que la Losbel británica había colapsado por todas las calamidades y el insecto del abismo estaba devorando el planeta, Vortigern finalmente había cumplido con la misión con la que nació. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ahora aparecía ante nosotros como un enemigo? Y es que, en otra de las trágicas ironías del destino, no es el malvado Vortigern quien quiere enfrentarse a nosotros, pues él ya está más que satisfecho con su victoria, sino el amable Oberon, la personalidad que nos acompañó durante todo el viaje. Para poder entender esta compleja contradicción, debemos remontarnos al grotesco nacimiento de este ser. Como sabemos, Vortigern intentó previamente sin éxito acabar con la Losbel británica bajo el título de Rey de los Mors. 1000 años después, era el turno de renacer y volver a intentarlo, pero el nuevo Vortigern que se manifestó lo hizo en unas pésimas condiciones. Cuando nació, ni siquiera podía respirar, no era más que un fluido dentro de una crisálida supurante, un insecto miserable generado por excrementos y dado a luz por el odio hacia la vida que había vomitado la propia isla. Nació de la agonía de Britannia. Este Vortigern no hubiese tenido mucho futuro si no fuese por un pequeño detalle. Nació en el bosque otoñal de Gales, el hogar de las hadas más insignificantes y repudiadas de todas. Para estas pobres criaturas, para las que no existía ningún futuro o esperanza, ver a Vortigern, aún en su lamentable aspecto, fue más que suficiente. Entre todos, envolvieron su cuerpo enfermizo y le brindaron calor por medio año hasta que pudo empezar a desarrollarse por sí mismo, y, reconociéndolo como su verdadero rey, cambiaron su vida para siempre. Es importante entender que en el mundo de Fate la percepción del colectivo tiene un gran poder. Precisamente por eso existen los espíritus heroicos, porque son figuras reconocidas por la humanidad. En el mundo de la Losbel británica probablemente también existió un paralelo del Oberón rey de las hadas de la mitología celta de nuestro mundo, así que las hadas del bosque de Gales, al ver nacer a Vortigern de la nada, lo identificaron como su rey ideal, como el Oberón de las leyendas, alterando así su origen espiritual. También hay que tener en cuenta que la Losbel británica estaba fuertemente influenciada por nuestro mundo debido a las acciones de la reina Morgan. Había objetos e incluso personas de nuestro mundo que aparecían en la Losbel a través de grietas o derivas. Esta influencia de nuestro mundo hizo que a la hora de convertir a Vortigern en Oberón, este no acabase siendo exactamente el Oberón de las leyendas, sino el Oberón de la obra de teatro de Shakespeare, pues como ya dijimos, esa es la versión más reconocida de la entidad identificada como Oberón, incluso dentro de la Losbel británica. Y es que mientras algo nazca de los deseos de la gente, no importa si es verdad o mentira. Él no era Oberón, pero las hadas del bosque lo identificaron como tal y, creyendo muy fuertemente que era él, lo convirtieron en él. De ese modo, Vortigern, quien había nacido como un dispositivo destructor de mundos, acabó obteniendo la identidad de Oberón, el mentiroso rey de las hadas de la obra de Shakespeare. Él mismo se dio cuenta de esto tan pronto sucedió y lamentó profundamente el hecho, y es que si por algo es conocido el Oberón de la obra de teatro, es por ser un gran mentiroso. Y ahora él, que había adquirido esa identidad, estaba condenado a serlo también, pues literalmente ser Oberón es una maldición constante en la que todo lo que dijese, todo lo que sintiese, acabaría retorciéndose hasta convertirse en una mentira. Si quisiese decirte que te amaba, te diría que eres lo más insignificante para él. Si quisiese lamentar tu pérdida, no le daría ninguna importancia. Si quisiese protegerte a toda costa, intentaría
intentaría destruirte con todas sus fuerzas. Una maldición llamada Sueño de una noche de verano, como la obra que ahora lo nombraba. Y aun con tan pesada carga, con una existencia tan maldita, se preparó para llevar a cabo a la perfección la misión con la que había nacido. Tener que destruir el mundo lo deprimía, pero no había más opción que hacerlo, pues ese era su destino. El solo estar vivo le hacía querer vomitar. Las débiles hadas con forma de insecto cubrían su cuerpo para darle fuerzas, y él solo podía sentir asco por ellas. Le daba asco ver cómo esos debiluchos se habían aferrado a la esperanza de un rey salvador sin tener ninguna prueba. Le daba asco ser necesitado por ellos. Le daba asco ser coronado por unas criaturas que solo podían retorcerse y hormiguear. Y le daba asco él mismo, lo más bajo de lo más bajo, que los necesitaba a ellos para sobrevivir. O al menos eso era lo que sentía ahora que se había convertido en Oberón, el gran mentiroso. Todo esto hizo que el odio lo invadiese completamente, no hacia nada ni a nadie en particular, sino hacia el mundo mismo. Y por lo menos ese sentimiento sí sería útil en su misión, una misión que llevaría a cabo aún olvidando su existencia como Vortigern, pues eventualmente acabaría creyéndose por completo que era el verdadero Oberón, por influencia de las creencias de sus súbditos. Solo cuando el bosque otoñal ardió y todos aquellos que creían en él perdieron la vida, fue cuando Oberón descubrió lo que era en realidad, de ahí su cambio de actitud. Pero como decía, la existencia de Oberón es una contradicción constante, porque mientras que su identidad como Vortigern buscaba la destrucción de la Losbeld británica, un mundo que nunca debió existir, su identidad como Oberón buscaba todo lo contrario. El Oberón de Shakespeare es el personaje de una obra de ficción, de un mundo que en principio no existe ni tampoco debería existir, y del mismo modo, su esposa en la obra, Titania, también es algo que no existe. Mejor dicho, no existe en la historia humana original, pero eso no quita que no pudiese existir en otro mundo o en otra Losbeld. Por eso, si el objetivo de Fujimaru y de Caldea es eliminar cualquier Losbeld, cualquier posibilidad que no sea el mundo original, entonces le están negando la posibilidad de existir a Titania, pues defendiendo que su historia es la única, la correcta y la verdadera, impiden la existencia de posibles mundos en los que ella pudiese aparecer, por pequeñas que fuesen las probabilidades. Sí, Vortigern quería destruir la Losbeld británica, pero Oberón, al contrario, desea defender todas las Losbeld. Su verdadero enemigo es la historia humana original, nuestra historia, aquella que nunca le permitirá siquiera tener la posibilidad de encontrar al amor de su vida, un amor inexistente que ni siquiera eligió y con el que nació simplemente por haber sido identificado como Oberón, el rey de las hadas, sin estar seguro de si realmente la ama o si finge amarla porque es así como se supone que debe ser. Un amor que le lleva a enfrentarse a Fujimaru, a ti, al que consideró su mejor amigo, aunque ahora no puede hacer más que expresar falsamente cuánto te odia y te desprecia. Una auténtica contradicción viviente, absolutamente podrida y condenada desde el mismísimo nacimiento. Poco después de la gran revelación, antes de darnos cuenta, ya hemos sido tragados junto a nuestra nave por el vacío infinito del insecto del abismo, cayendo eternamente en el abismo generado en su interior. Oberón Vortigern aparece de nuevo y con la actitud más sarcástica y pasivo-agresiva posible, nos dice que ya ha matado a todos nuestros compañeros, aunque esto es una burda mentira, pues solo los ha puesto a dormir. Él lo describe como caer en un sueño, referenciando una vez más a la obra que le dio origen. Dice que permanecer dormido es la mejor opción, pues ser consciente de esta caída infinita en la perpetua oscuridad es literalmente un infierno, y él lo sabe mejor que nadie, pues ha estado viviendo este infierno desde que nació. Oberón Vortigern podría simplemente hacernos dormir, y con eso ya habría ganado. Sin embargo, se molesta en provocarnos, en reírse de nosotros. Nos dice que no hay escapatoria, que ningún espíritu heroico puede ser invocado dentro del abismo infinito, que no tenemos más opción que pelear contra él a puño limpio sin ayuda de nadie, que cualquier otra cosa es totalmente imposible. Mi interpretación personal es que siendo una entidad contradictoria, condenada a mentir y ocultar sus verdaderos sentimientos, lo que él está haciendo aquí es forzar a Fujimaru a pensar en cómo derrotarle. Él ha traído el abismo infinito y está a punto de acabar con nosotros para siempre, pero ¿es eso lo que quiere realmente? ¿De verdad quiere matarnos? Y si fuese así, decírnoslo directamente no sería ir en contra de su maldición. Sea como sea, la clave para derrotarlo siempre estuvo con Fujimaru, y es más, fue el propio Oberón quien se la había dado mucho tiempo atrás. Después de todo, tan solo somos espectadores, ¿no es así? Ven, Castoria.
Así es, en otro inesperado giro de los acontecimientos, Castoria, quien había muerto sacrificándose épicamente contra Cernunnos, reaparece gracias a su vínculo con nosotros, convertida ahora en un espíritu heroico conocido en la comunidad como Artoria Avalon. La verdadera protagonista de esta historia vuelve una vez más, habiendo trascendido hasta convertirse ya no simplemente en una heroína cualquiera, sino en la representación del concepto de la espada sagrada Excalibur, que debería haberse forjado en la Losbel británica en primer lugar, adquiriendo su máxima forma como hada del paraíso. Ahora Castoria se ha convertido en una guardiana de la humanidad. La Losbel británica ya no puede ser salvada, pero nuestro mundo aún tiene futuro, y se asegurará de brindarnos la oportunidad de defenderlo. Cuando Oberon Vortigern ve esta nueva forma de Castoria, en un primer momento finge sorpresa, e incluso la critica diciendo que es de mal gusto que un actor que ya había abandonado el escenario vuelva para seguir actuando, dañando así la obra. Pero no hay sorpresa alguna, cuando él siempre supo que este sería el resultado final. Tú eres... Debes de estar bromeando. No. Supongo que es en esto en lo que te dije que te convertirías. Y es que muchos años atrás, cuando fingía ser Merlín para orientar a la pequeña Castoria, él se lo dijo claramente. Como un faro en el lugar más alejado del mundo, una señal que le dé esperanza a la gente solo por su misma existencia, una luz estelar que actúe como un reflejo esperanzador. Ese es el tipo de rey que me gustaría que fueras. Incluso en tierras lejanas, al final del mismísimo tiempo, puedes inspirar a los demás sobre una muralla, ¿sabes? Me preguntas si es posible. Por supuesto, lo imposible en la realidad es algo que puede hacerse posible en la fantasía, y las personas siempre se dan cuenta de estas fantasías. Un futuro soñado eventualmente dejará de ser un sueño. Y ahora ella estaba ahí, encima de la muralla de su propio sueño radiante que ambos compartieron, ahora en medio de la mayor y más oscura de las pesadillas, volviendo posible lo imposible, siendo un espíritu heroico que no debería existir en un lugar donde no debería materializarse, porque todo es posible en la fantasía, y esta siempre fue su fantasía. La de los dos. Castoria se convirtió en la luz de la esperanza que Oberon una vez deseó, y aunque desde fuera esto pueda ser visto como un enfrentamiento más entre luz y oscuridad, no puede evitar pensar que este era precisamente el resultado que él quería. La niña que crió cumplió finalmente su misión, darle esperanza al mundo, y puede que incluso a él mismo. También años atrás, Castoria le había preguntado si había alguien a quien amase en el mundo, si se sentía solo. Sabía desde el comienzo que era algo que no podía tener, así que nunca me preocupé por eso. Es un poco solitario buscar una estrella que no existe, pero sigue siendo divertido. Oberon se pasó la vida buscando a Titania, la estrella que no existía, pero ahora Castoria, regresando como Artoria Avalon, le acababa de demostrar que las estrellas inexistentes pueden realmente existir. Si un milagro era posible, ¿por qué no todos? ¿Qué pasaba con esa estrella radiante que siempre había buscado, Titania? Sea como sea, si había llegado hasta aquí, no iba a detenerse ahora. El diligente y trabajador insecto del abismo debía darle un cierre espectacular a la función. Y así, tenemos nuestro enfrentamiento final contra él. La calamidad del colapso, los restos del crepúsculo. Todo eso no fue más que el sueño de una noche de verano. Soy Oberon Vortigern, una amenaza para la humanidad que siempre se te opondrá pase lo que pase, un dispositivo del fin del mundo diseñado para engañarte. A diferencia de las bestias, nunca albergué ningún tipo de amor, y esta batalla lo demostrará. Ahora que se levante el telón de esta tragedia, regocíjense, su peregrinación culmina aquí y ahora. いいね、最高だ。ありえざる妖精の王よ、羽虫ども、こちらです。ひゅっぽりてベスパー、切り返します。援護を。カルンウェナン、砕け散りなさい。この辺りかな。なんだそれ、笑う。走れ、スピュメーダー。似合ってる似合ってる。動かないことさ。黄昏の時を再び。めんどくさい。ロック、カタフラクティシフト。見苦しいな。
運命をかけた戦いであれば黄昏を食らえ。違法の国なれど剣は彼の手に霊言なる勝利を刻めラウンド・オブ・アバロン。Tras la batalla, despertamos en el bosque otoñal de Gales, en lo que suponemos es una proyección de la mente de Oberón Vortigern antes de morir, o mejor dicho, el último sueño de una noche de verano junto a nosotros. Todos sus difuntos súbditos, las hadas con forma de insecto, están a su lado. Con desdén nos invita a tomar el té, y aunque se hace el duro para mantener su personaje y su actuación, un detalle lo delata. En este sueño, Oberón Vortigern no tiene sus alas falsas. Es decir, por primera vez en toda la historia, vamos a escuchar su verdad. Vortigern era el destino de Britania, y yo nací como su alter ego. Pero verás, al mismo tiempo también soy Oberón. La Losbel británica, todo este lugar fue un gran cuento de hadas, un libro ilustrado de 14.000 años que Morgan pintó para tener algún lugar al que pertenecer. Y lo rechazasteis, dijisteis que estaba mal, que no tenía sentido. Yo odiaba eso. Tanto que incluso olvidé lo mucho que odiaba todo lo demás. Creáis personajes que se comportan como queréis y los ponéis en las historias con las que la gente sueña, historias tan buenas que incluso cambian vuestras vidas. Entonces os reís y las desecháis como si no fuesen más que simples fantasías. Aún así, todavía se puede encontrar un sentido incluso en el más trillado de los reinos y en el más anónimo de los personajes. Todas esas historias que olvidáis tan pronto acabáis la última página, dejándolas atrás por la velocidad de la realidad, tienen todo el derecho a permanecer después como cualquier otra cosa. Pero no tiene sentido decirle esto a un humano como tú, pues te olvidarás de todo cuando surja algo nuevo. Crecimiento y renovación, ¿no? Esos son los principios de la historia humana. No hay eternidad, todo avanza constantemente. Lo encuentro aburrido. Estaba tan enfadado que quería acabar con todo. ¿Estás satisfecho ahora? Entonces es hora de que despiertes. Cuídate, imbécil de Caldea. Fue un viaje aburrido, pero lleno de muchos giros. Buena suerte con el próximo. Rezaré por tu buena fortuna desde el fondo de mi corazón. De ese modo, Oberón Vortigern abría por primera vez su corazón con este metadiscurso defendiendo el valor de las historias ficticias y lo mucho que pueden impactarnos en la realidad. Y es que si una historia ficticia puede afectar la realidad, ¿eso no la hace ya parte de la realidad también? Reconoce que aunque trabajó para destruir la Losbel británica, apreciaba el mundo que la reina Morgan construyó, pues era una historia que valía la pena. Con sus palabras defiende el valor y la importancia de cada historia escrita, de cada personaje creado incluso por insignificante que sea, en clara referencia a su Titania. También hay un poco de crítica al consumo masivo de historias, al olvidar rápidamente una para devorar otra, pero al mismo tiempo él mismo reconoce que de eso se trata nuestra historia, la más importante, la historia de la humanidad, de avanzar sin frenar, dejando atrás lo ya visto para buscar nuevos horizontes en un constante viaje sin paradas demasiado largas. Él dice que encuentra eso aburrido, y puede que una vez más se esté haciendo el duro para defender su punto de vista. Incluso su despedida hacia nosotros, en la que nos insulta y nos desea suerte a la vez, podría ser vista como falsa y sarcástica, pero de nuevo, hay un detalle que lo cambia todo. Este bosque otoñal es su último sueño. Todas las hadas presentes son extensiones de la mente de Oberón, y por lo tanto reflejo de sus pensamientos. Por eso, no hay mayor prueba de sus verdaderas emociones que el hecho de que, justo cuando nos vamos del bosque, lo último que escuchamos es a una de estas hadas gritando: «Adiós a ti, amigo de Oberón». Antes de terminar, otro flashback aparece, mostrándonos una de sus conversaciones con Aurora mucho antes de este enfrentamiento final, un personaje con quien tiene un paralelismo absoluto al ser ella un hada capaz de creerse todo lo que dice, alguien capaz de inventarse excusas y justificaciones y creerse ella misma que esa es la verdad, convenciendo a todos los demás de ello también. Desde un primer momento, Oberón la reconoció como su polo opuesto, pues si todo lo que él decía se convertía en mentira, todo lo que Aurora decía se convertía en verdad, y aún así, aún estando ante una mujer tan peligrosa ante su oponente natural, Oberón le pidió que nunca le pusiese un dedo encima ni a Fujimaru ni a Castoria. Volviendo al final de Oberón Vortigern, solo queda ver su eterna caída dentro del insecto del abismo. Mientras se despide con falso odio de Fujimaru, un último pensamiento cruza su mente, y no podía ser otro que ella, el inexistente amor de su vida. Mi deseo de destruir Britania se hizo realidad, pero, oh ficción,
Titania, la única que podría amar al retorcido Oberón. Mi deseo de destruir la historia humana por tu bien no podrá hacerse realidad. Titania nació como un personaje y fue desechada como la nada después, un amor sacrificial que solo podría existir en un cuento. O quizás, incluso si se hubiese encontrado con algo similar, Oberón, el gran mentiroso, nunca lo habría reconocido. Y esta es la última y más trágica ironía de la historia de Oberón Vortigern. Como Oberón, él deseaba destruir la historia humana original para preservar los demás mundos, evitar que se destruyesen las demás posibilidades en las que quizás su Titania pudiese existir. Pero como Vortigern, fue él mismo quien acabó destruyendo el único mundo en el que existía la Titania que siempre buscó. Y es que si leemos la carta de Blanca que obtenemos al subir nuestro vínculo con Oberón al máximo en el juego, nos daremos cuenta de que ella siempre fue Titania, la única capaz de amar al retorcido Oberón. La princesa del bosque otoñal se enamoró de un príncipe que desde el momento en el que nació parecía un cadáver. Sabiendo lo que el príncipe realmente odiaba, se prometió a sí misma en su corazón que revolotearía sus alas hasta el final por su bien, creyendo que ella era el único fuego que podría calentar sus frías extremidades. Este es un fragmento de un cuento no contado. Narra la historia de una princesa orgullosa, escondida del mundo por un gran mentiroso. Y lo más triste de todo es que probablemente Oberón sí se dio cuenta, pero se negó a aceptarlo. Por eso nunca le dijo que la quería, por eso pateó su cadáver con desprecio, porque siendo una existencia maldita, condenada a que todo lo que diga se retuerza hasta volverse mentira, si le hubiese dicho cuánto la amaba en realidad, significaría que sus sentimientos eran mentira. Y hablando de mentiras, mientras cae por el abismo infinito y ve a la nave de Fujimaru abrir el portal hacia nuestro mundo, Oberón Vortigern pronuncia la última y más hermosa de todas ellas. ¡Ah! Así que este es el cielo de la historia humana. Maldición, es tan hermoso que me dan ganas de vomitar. Así llega a su fin la historia de Oberón, el rey de las hadas. ¿Queréis saber lo mejor de todo? Existe una obra de teatro que se le atribuyó falsamente a Shakespeare después de su muerte. Es decir, una obra que él no escribió, pero que durante años se presentó al público como que era de su autoría, hasta que finalmente se demostró que era una burda mentira difundida por un famoso falsificador. ¿Sabéis cómo se llama esa obra? Vortigern y Rowena. Me parece absolutamente demencial que todo el concepto detrás de la contradicción de este personaje se base precisamente en este pequeño dato. Súmale que en un principio no iba a ser un personaje tan importante, pero todo cambió cuando Nasu, el escritor y creador de la franquicia, vio el hermoso diseño que Chika Umino, la mangaka de Sangatsu no Lion, hizo para el personaje. Otra interesante curiosidad es que para diseñarlo ella incluso le pidió ayuda a Kentaro Miura, el mangaka de Berserk, pues recordemos que en Berserk hay un arco entero lleno de hadas y Miura contaba con libros para aprender a dibujar dichas criaturas. Como un último dato adicional, existe un manga oficial de la franquicia llamado From Lostbelt, que narra pequeñas historias de los personajes del juego. En su capítulo 22 podemos ver cómo Artoria Avalon aparece para salvar a Oberón de su caída infinita dentro del insecto del abismo, representada como una sala de cine al más puro estilo Fire Punch, dándole así la oportunidad de poder ser invocado por nosotros y justificando que el jugador pueda obtenerlo después de toda esta historia, demostrándole una vez más que pudo convertirse en una estrella que iluminase con la luz de la esperanza incluso a él. No sé si considerarlo canon o no, pero me parece bastante bonito, la verdad, y quería darle un espacio en el vídeo aun si no tiene mucho sentido. En fin, si habéis llegado hasta aquí, espero que os haya gustado este vídeo y sobre todo espero que os haya gustado el personaje de Oberón, quien pese a formar parte de una historia ficticia ha acabado siendo muy importante para mí, justo como él quería. Y si con este vídeo he podido hacer que más gente lo conozca y lo aprecie tanto como yo, me doy por contento. Sin más que añadir, ahora sí, es hora de bajar el telón. Hasta la próxima.